¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Todas las Voces. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas noches para todos, bienvenidos. Viviana, todos queremos ser Elon Musk. Recién escuchamos. Tremendo. Todos somos Elon Musk, no, todos queremos ser 44. Estábamos haciendo un ejercicio aquí, ¿no? Con el panel. Muchas gracias, Laura, como siempre, Fernando, Pancho, bienvenidos. Eduardo. Estamos diciendo que era casi el valor del PBI de Uruguay. Claro, 50 y pico, ¿no? 50 y pico de 1.000 millones es el producto. O sea, todo lo que hacemos durante todo. Pero además, cómo también empiezan a posicionarse, ¿no? Hoy la Casa Blanca era un revuelo, ¿no? Exacto. Porque claramente esto genera mucho. Claro. Mirá quién está con nosotros. Qué grato. Otro hombre de la casa. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Tengo un libro para recomendarte. Soy todo oídos. Sí, mirá. Pluma y filo. ¿De quién es? De Pancho Nuestro Fay. querido Pancho Fay. Exactamente. En algún momento lo vamos... Discúlpeme el director porque soy totalmente desordenado. Adelantanos su título. ¿Qué título tiene este libro, Pancho? El título es Pluma y Filo y lo que tiene de bueno No, es que al la que le guste noticia. la política, tiene 25 años de análisis político del Uruguay Claro. y una perspectiva futuro que también es el último capítulo que da ideas de para dónde vamos a ir. Bueno, Bien. soy espantoso presentando los títulos, los libros en cámara. Cualquier de esas. Perdón. El 30 de abril toca Peyote. Estamos con todo. Estamos con todos los chivos. Todos los chivos juntos. Los chivos Vamos a juntos. tener entradas para ese toque, ¿no? Bueno, Primera habrá fila, que- primera Ahora fila. no viven los músicos. Ahí va, Bueno, pero le hacemos transmisión en redes sociales. Sí, exacto. Sinergia. Sos influencer. Claro. Bueno, qué palabrita. Bueno, tengo que pinchar el globo. Sí, tenemos que ir al tema sí. central. No, pero está muy interesante. Es muy interesante, pero además pincharlo en los términos de que de pronto mucha gente considera eso que hablábamos antes de comenzar el programa. ¿No tienen la sensación de ese, cómo es la loop, ¿no? El loop, o el, como se dice también, el, bueno, hay otro, el bucle, ¿no? Sí, el Como que el espiral. sistema electoral todo el tiempo en Uruguay está en bucle. No termina de instalarse un gobierno y ya estamos pensando en el candidato del gobierno, en quién va a ser el delfín del presidente, en cómo se van a posicionar, en quién va a sacar partido o ventaja en la coalición republicana. Y creo que este episodio reciente, que le vamos a dar ahora la profundidad que merece, de la votación en la Junta Departamental de Montevideo, nos hizo pensar desde el primer momento aquí en Telenoche que era mucho más que un tema departamental. Sí, y lo mismo pasó también en el departamento de Canelones, ¿no? Que hasta el día de hoy sigue habiendo consecuencias porque hoy el directorio del Partido Nacional finalmente decidió no expulsar al edil Disco, lo podríamos decir, Sí. a Juan López. Y el año pasado también esto fue tema, ¿no? Vale recordar lo que pasó en Rocha, lo que pasó en Río Negro, y estaba todo atado a nivel nacional, ¿no? Y ahora voy al razonamiento más lineal y facilongo de todos, porque a veces uno plantea los atajos para empezar a comprender algunos fenómenos políticos aquí en Uruguay, Rafael. Por eso te digo, puede hablarse de lo más reciente, vamos a hablar de lo de Canelones, pero de lo más reciente en la Junta de Montevideo, de ganadores y perdedores en términos políticos, ¿están identificados desde tu punto de vista? Sí, por lo menos en el corto plazo. Porque esto bueno. puede ser Es un tema buen donde- detalle. que admita una mirada más larga, ¿verdad? Y por otro lado, también la evaluación es necesariamente parcial, en la medida que hay un dato clave, y es que no lo conocemos, que es cómo evalúa la opinión pública y cuánto sabe la opinión pública de lo que acaba de pasar. Cuán informada está sobre el tema y cómo lo evalúa. ¿Tenés El datos o famoso olfato concepto- sobre eso? No, no tengo datos aún, quizás algún dato tenga futuro. Y acá hay un concepto que es clave, que es atribución de responsabilidad. Eso que hemos usado también para entender el tema del gobierno, ¿verdad? De si cuando hay problemas económicos eso se atribuye a las crisis mundiales, si se atribuye al gobierno anterior, si se atribuye al gobierno actual. Lo mismo aquí. Es decir, ¿cómo mirará la ciudadanía este tema? ¿Atribuirá el hecho de que este préstamo no se haya cristalizado por responsabilidad de las autoridades de la Intendencia, por responsabilidad de los integrantes de la oposición o por una combinación de ambas cosas? Creo que hay una pregunta importante. En términos de pérdidas, bueno, hay un elemento que creo que es muy claro. Aquí, en primer lugar, quien pierde es la población montevideana, que se ve desprovista de un conjunto de obras relevantes, ¿verdad? Tanto los temas de limpieza como de saneamiento son políticas públicas centrales en la gestión de un gobierno departamental. Por lo tanto, si no sale el préstamo, evidentemente hay un núcleo de la ciudadanía a quien estaba dirigida estas políticas públicas que pierde. Ese es el primer elemento, desde el punto de vista de la política y no de las políticas. Bueno, sin duda que
las autoridades de la Intendencia, el gobierno departamental se fijó el objetivo de lograr la aprobación de un préstamo y no lo logra. Por lo tanto, es un revés para la intendenta Cose. Es un revés para la intendenta Cose, que muestra además un elemento que me parece importante. A veces se dice, creo que en parte con razón, que tiene más facilidad, por así decirlo, la gestión departamental en la medida que tiene mayoría automática de ediles. Sin embargo, se ha demostrado, no solo con el caso de Montevideo, ni siquiera solo con el caso de Canelones, también hay otros casos en el interior, de que el voto número 21 es muy relevante para los temas de política departamental. Es decir, en la medida que se necesitan mayorías especiales, por ejemplo, para los fideicomisos, para los endeudamientos de largo plazo, se ha demostrado que no solo es importante esa mayoría simple, sino también la mayoría especial. Bien. Y aquí hay un caso donde no se logra la mayoría especial. Hay mucha tela política por cortar porque a los pocos días previos un posible rival, digo simplemente, es hipotético, pero está instalado, un posible rival en una interna frente amplista como el intendente Orsi, sí logra la aprobación de su fideicomiso. Vamos a ir ahora a esa diferencia, pero bueno, en definitiva hay una protagonista aquí en piso de esta negociación que llevó a la voz cantante del Partido Nacional. ¿Por qué el Partido Nacional no apoyó esto? Yo creo que acá hay que hacer una distinción bien clara. Por un lado está la gente, la familia, los vecinos que no tienen acceso a una cloaca, a tirar de la cisterna del baño, a tener una conexión de baño en su casa y que cuando salen caminan y hay agua podrida alrededor de su casa. Eso es una necesidad básica muy fuerte, una necesidad que está insatisfecha hoy en 200.000 montevideanos y que tiene una característica que es que iguala o desiguala a la población. ¿A qué me refiero con esto? El vecino de Villa García, de Boisolanza, de Sarandí, de Bola de Nieve, el de la periferia, el de ese Montevideo que durante tanto tiempo estuvo olvidado, no accede al saneamiento y queda muy distinto en sus oportunidades, en su calidad de vida respecto al vecino del centro de Punta Carretas, de Pocitos. Por eso, para ese tipo de obras es muy necesario obtener préstamos a largo plazo que permitan hacer infraestructura en la ciudad, infraestructura que dure muchísimo. De Eso hecho, es hay un plan, ¿no? Y por hay eso un plan, está el hay un préstamo plan del BID. rector de saneamiento que viene operando desde hace Sí. décadas, en la cual siempre hubo un acuerdo de todos los partidos políticos. El Partido Nacional lo impulsó con mucha fuerza, de la necesidad de igualar condiciones. No puede ser que unos tengan conexión para su baño, que puedan tener baño y otros no puedan tener baño. No puede ser, es una necesidad absolutamente básica. Y por eso en el plan de saneamiento 1, en el 2, en el 3, en el 4 y en el 5, la totalidad del préstamo del BID se usó para saneamiento y fue votada por todos los partidos independientemente de quién fuera gobierno. Por otro lado, tenemos otro tema que es la limpieza. Que hay vecinos que salen a la calle y sí tienen la vereda sucia, la calle sucia o un contenedor desbordado. ¿Es importante? Claro que es importante, pero no es lo mismo que partir de una condición de vida en la cual no tenés baño. Para este otro tema, limpieza, no te necesitas endeudarte a 25 años. Para comprar camiones, comprar contenedores, tú puedes utilizar los fondos habituales de la Intendencia, que es lo que siempre se usa. Eso estaba discriminado en las cuentas. Eso estaba totalmente... A nosotros nos sorprendió enormemente cuando llega el primer proyecto. Hay 200.000 montevideanos que no tienen saneamiento. Estaba previsto en el Plan Director de Saneamiento y Drenaje Pluvial de Montevideo que este quinquenio se le llevara saneamiento a 80.000, y en el plan que presenta la intendenta Cose, que era de un endeudamiento de 70 millones de dólares, de esos 80.000, ella decía, bueno, vamos a atender a 2.000 con saneamiento y vamos a usar el resto del préstamo para un proyecto de limpieza. Y ahí es cuando nos sonó las voces de alerta y dijimos, no, esto que es condición de vida básica, calidad de vida, es lo crucial y es lo que tiene que estar arriba de la mesa. Sería la primera vez desde el plan de saneamiento, este es el número 6, pasaron el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, sería la primera vez que se desviaba el 70% de la totalidad del plan sin dar saneamiento. Vamos a darle participación al resto de las panelistas, pero brevísimo. Laura, ¿coincidís con ese diagnóstico primario que hace Rafael sobre que perdieron los montevideanos? Nosotros estamos realmente muy preocupados
porque claramente tenían que recibir esas obras los montevideanos. Por eso fue que la moción que puso el Partido Nacional el día que no se votó el préstamo fue, la Intendencia había dicho que disponía de 24 millones de dólares suyos de fondos propios para poner la contrapartida, y dijimos, bueno, úsenlos para saneamiento, pero no solo para Rincón del Cerro y Casabó, que eran los únicos barrios a los cuales sugería la Intendencia llegar, sino también para 3 barrios Laura, más. pero esa es una jugada política magistral. No, no es una jugada política magistral. ¿Cómo que no? Es responder. Cuando yo tengo que poner la cara, cuando yo voy a Villa García, hablo con un vecino desesperado por tener saneamiento, y cuando nosotros le dijimos, vamos a pelear por su saneamiento, y la Intendencia dice, no, voy a ir solo a Rincón del Cerro y Casabó, que lo merecen tanto en Rincón del Cerro y Casabó como en Villa García, ¿no? Lo merecen los 80.000 que lo iban a recibir. Cuando tú vas a hablar con ese vecino y la Intendencia te reconoció que tiene 24 millones de dólares, usted decir, bueno, usalos en atenderlo, en igualar oportunidades. ¿Por qué los que vivimos en Pocito tenemos saneamiento y que viven en Villa García? No sienten la responsabilidad de eso que dice Rafael, de que contribuyeron a que los montevideanos hoy estén lamentando esa votación. Me lo decís después. Para Ahora nada. vamos con Eduardo. No, yo primero quiero decir que hay que ver la historia, ¿no? El plan de saneamiento 1 lo inició el intendente Lanza, del Partido Colorado. Y el entonces derrotado, por pocos votos, pero derrotado candidato a la intendencia del Frente Amplio, Mariano Arana, le solicitó a la bancada de ediles del Frente Amplio que acompañara el plan de saneamiento 1, que dio inicio a todo este proceso de estos 5 planes desarrollados hasta ahora y este 6º plan que estuvo en discusión el lunes. O sea que el primer gesto fue del Frente Amplio en la oposición, acompañando la propuesta del entonces intendente Lanza, que todos recordamos falleció durante su periodo. Lo segundo es que es un error decir que en realidad nunca hubo recursos asignados que no fueran exclusivamente para la colocación del caño. Es una mirada muy estrecha, en mi opinión, pensar el saneamiento como la colocación exclusivamente del caño y la conexión, eventual conexión, que el vecino haga a ese caño. Y voy a poner 2 ejemplos. En el plan de saneamiento 3 se votó equipamiento adicional al saneamiento, al caño, para poner un ejemplo bien concreto, y en el plan de saneamiento 4 se hicieron 400 realojos para posibilitar el trazado y la colocación de los caños. O sea que hicieron 400 viviendas que permitieron 400 realojos que permitieron el desarrollo del saneamiento. Montevideo es la ciudad más saneada de América Latina. Aproximadamente el 90% de su población está cubierta por el saneamiento. Pero también es un error pensar que se le asignó a 2.000 personas, porque entre las obras propuestas, por ejemplo, estaba el refuerzo del colector del arroyo Mataperros, que eso significa inundaciones a una cantidad importante de ciudadanos. Estaba también las reparaciones de la red Arteaga. No sé si ustedes saben, pero la primera red de saneamiento instalada en Montevideo, que cubre el centro, Ciudad Vieja, Cordón, etcétera, etcétera, tiene más de 100 años, por lo cual necesita reparaciones y mantenimiento permanente. Esos recursos están incluidos en este proyecto, por tanto hay 30, 40 mil vecinos más que son afectados por la no votación. En el plan de saneamiento y drenaje pluvial que me dice dejes 2000. hablar, porque yo te escuché atentamente. Pero Que esos es un 30, programa, 40 mil se te puede personas agregar información. quedan fuera, ¿no?, de ese proyecto. Luego estaban incluidos los jardines de lluvia, del cual Laura sabe bien, porque ya lo planteó en su momento, que ya hay en Montevideo, ¿no?, naturalmente, la expansión de los mismos, que tiene que ver con las inundaciones, esos eventos que se han producido de enorme cantidad de lluvias que han caído, y un cambio muy importante en la modalidad de recolección que implica el inicio de la clasificación en origen, que es una cuestión muy importante y que también tiene que ver con el mal cuidado del saneamiento, ¿no? Porque cuando una boca de tormenta es tapada por una cantidad de bolsas, ¿no?, ahora por suerte tenemos este proceso que se ha ido haciendo con el tema de las bolsas, ¿no?, y con los envases también. Bueno, todo eso me parece importante. Me parece muy bueno que eso haya sido trabajado con el BID, ¿no?, que es un organismo internacional que tiene vallas y tiene experiencia en esta materia, ¿no?, y que haya sido trabajado con el Ministerio de Ambiente, que acompañó todo este proceso, ¿no?, y que sus ediles acompañaron con sus 2 votos la aprobación de esto. O sea que, en mi opinión, primero, me pareció triste el festejo final de la votación en la Junta Departamental. Esto no coincidimos todos acá, que esto no da para festejar.
¿no? Y hubo una suerte de gran festejo que yo realmente me parece que fue lamentable, ¿no? Lo otro me parece es que me sorprende mucho que la política pública que impulsa el Ministerio de Ambiente, que tiene que ver con el plan de residuos y plan de reciclaje, porque aquí viene toda la política de reciclaje de materiales plásticos, etcétera, con plantas de reciclaje y demás, todo esto que impulsa como política pública el gobierno nacional, Bien. la bancada, una parte, ¿no?, de la bancada de la coalición multicolor vota en contra. Entonces, Vamos a ir ahora a me ese parece punto porque bastante además complejo incluye bastante a entender la cómo coalición. una política pública desarrollada del gobierno no cuenta con el aval de sus representantes a nivel departamental. Bien. Pancho, Yo no voy a entrar en ¿vos qué detalle análisis? de todo lo que han expresado, primero porque no lo conozco tanto y segundo porque lo acaban de expresar en sus distintas posiciones. Pero sí me interesa, si les parece bien, arrojar cierta luz sobre el tema que sobrevoló el amigo Porsekansky en torno a las reglas de juego que se fijaron oportunamente en el año 66-67 con la Constitución, de por qué ese voto 21. Que creo que vale la pena porque ilustra mucho a la gente algo que capaz que no conocen. Nosotros en Uruguay tenemos una vieja idea, llevada adelante por parte del vallismo en particular, de que los ejecutivos tenían que ser colegiados. Eso se hizo en el 52, en 1952, y dio lugar, la Constitución del 52 fue muy criticada porque, bueno, la crisis acompañó económica y tal, y se fijó en la década de 60 de que había que darle un sentido ejecutivo a los que estaban liderando a nivel nacional el presidente de la República y también a los intendentes, y en particular a los intendentes. Se definió lo que tú decías, que es darle mayoría automática en la Junta Departamental. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el lema del intendente tiene 16 votos para que pueda llevar adelante su política pública, para que no diga que no puede encontrar acuerdos con otros partidos y entonces no puede llevar adelante sus cosas. Eso después fue modificado un poco en el 97 porque se limitaron a 3 los candidatos a intendentes de un partido y de esa forma se centraliza el poder en el intendente, que en aquel entonces no era tan poderoso, pero que hoy sí es una persona muy importante porque justamente ha llevado adelante políticas públicas que se han descentralizado y pasa a ser un caudillo relevante en su departamento. Y acá en Montevideo, por supuesto, es la segunda persona más electa en cantidad de votos es el intendente de Montevideo. Siendo así, es muy importante, por tanto, haber puesto esa barrera del 21 votos. ¿Por qué? Porque obliga al intendente que tiene esa mayoría asegurada a tener que hablar con la oposición y encontrar 5 votos, que no son pocos, para llegar a un 21 en 31 en total, que son los ediles, que es una mayoría muy vasta y muy amplia, para encontrar acuerdos y que se voten. Eso de alguna forma es a contrapelo de lo que definió la Constitución. La Constitución le dio el poder al intendente que fuera para adelante. Pero en momentos claves, como por ejemplo acuerdos de largo plazo, endeudamientos mayores, dice no, para. Tenés que ponerte de acuerdo con el otro. ¿Por qué? Porque quizá el otro en Capaz la próxima que gana. termine gobernando y tiene que estar de acuerdo con lo que tú estás fijando. Por Salvo, tanto, Pancho, perdón que te interrumpa un segundito, en los casos en que hay una comodísima victoria Claro. de algún intendente. en ese caso lo que de algún ocurre, partido. para hablar políticamente hablando, de ciencias políticas, como tú sabes, la oposición y el gobierno se transforman adentro del partido. Claro, Pasa en Cerro Largo, pasa en Tacuarembó, donde los blancos gobiernan todos, mandan todos, son todos blancos, y adentro del partido que se generan los problemas. Pero en general, y pasa en Montevideo, y pasa en San José, pasa en varios departamentos, hay que conversar con el otro. Y yo creo que la clave del asunto en particular, y acá termino el razonamiento, es que en particular el Frente Amplio siempre se ha manejado con mayorías propias. Es decir, los 3 gobiernos exitosos del Frente Amplio de mayorías propias, tenía respaldo mayoritario en el Parlamento sin necesidad de ir a buscar a otros partidos. Y en las juntas departamentales, en los departamentos en donde ha gobernado, eso funciona por las reglas de juego. De alguna forma, creo que este fracaso, en definitiva, en encontrar 21 votos, forma parte de una forma de hacer política diferente, que se nota además en la conformación del Frente Amplio, en el sentido que es un conjunto amplio de izquierdas que encuentran consensos internos y que después salen conjuntamente a llevar adelante su plan de gobierno, y que es distinto a la lógica de la coalición republicana, que son distintos partidos que tienen que ponerse de acuerdo. Creo que allí hay una matriz política que acaba de fracasar, en el sentido que acaba de funcionar mal, o mal o bien, en todo caso, no llegaron a los 21 votos, y que es consecuencia de las reglas políticas fijadas, Sí, que capaz eso- que era eso una lleva- luz que no se había Claro. visto. Eso lleva a preguntarnos si hay coalición. Lo vamos a. Bueno, se en lo la vamos segunda a- parte sí, que- exactamente. pero vamos a dejar Fernando, que qué Fernando- duro debe ser hablar al final de todo. Sí, como me suele ocurrir, Siempre les como pasa me suele eso. ocurrir en este programa, ¿no? Todo se ha dicho. No, igual quiero retomar una cosa que dijo Rafa que me parece interesante respecto al tema de
también lo toca Pancho, el tema de la necesidad de los partidos de ponerse de acuerdo. ¿Por qué esa necesidad? Porque la política básicamente es tratar de ponerse de acuerdo para hacer básicamente políticas públicas. Y justamente este es un caso en el cual, de alguna forma, independientemente de que ahora Laura y Eduardo señalen mutuamente defectos y falencias del otro, lo que fracasa al final es el resultado. Y al ciudadano lo que le importa es el resultado. O sea, a mí no me importa cómo lleguen a ponerse de acuerdo. Bueno, sí, un poco en general me importa, porque si las condiciones son espantosas en algún sentido, como ciudadano voy a ser perjudicado al final. Pero en principio, a mí lo que me importa es que se apruebe el préstamo para el saneamiento, que se use para saneamiento, y de alguna forma, en este caso, la política no funcionó. No funcionó en el sentido de que no se pudo orientar el préstamo para lo que era exactamente, y finalmente, por esa razón, el préstamo no se aprueba. ¿No funcionó o se prioriza la política partidaria? Pero que no funcione es eso. Cuando vos priorizás la política partidaria por encima del Yo lineamiento... no estoy de acuerdo con esa mirada. Bueno, Igual, pero me después gustaría- cuando... No, digo, con lo que decís vos, sí se priorizó la política partidaria, pero terminá Yo tú lo que, tu razonamiento. yo lo que digo es, la política partidaria sigue unos carriles que son los de la política partidaria. ¿Qué quiero decir con esto? No hay nada ilegítimo, no hay nada ni desleal, ni nada que se le parezca. O sea, cada partido hace la política que le parece que le conviene de acuerdo a su agenda. El problema es que a veces la agenda de los partidos no coincide exactamente con la agenda de los ciudadanos o con las urgencias de los ciudadanos. Esto es una cosa que yo en mis columnas de búsqueda he visto 800 veces y la gente se ríe y me dice frutillita. Perdón, no me resistí. No me resistí. No, pero ya poniéndome serio. Lo que sí me parece que es eso. O sea, se puede hablar de un fracaso de la política en tanto necesidad de llegar a un acuerdo para hacer una política pública súper relevante y súper urgente, y yo creo que sí, que es un caso clásico de fracaso del sistema político en cuanto a que no logró hacer política. Laura, ¿por qué decías que no primó la política partidaria? Porque la verdad, a ver, yo participé de todo el proceso de negociación, nos lo tomamos muy en serio y de manera muy profesional. Nosotros nos sentamos a la mesa de negociación, cada propuesta que llevamos la chequeamos con antelación, vimos los números que nos había provisto la Intendencia de los Costos, hasta hicimos consultas informales con el BID de si llevaría algunos cambios o no. Y nosotros estábamos dispuestos, como para la Intendencia era tan importante la parte de limpieza, dijimos, bueno, lo que es obra de infraestructura de limpieza, la planta que están planeando para reciclaje, los ecocentros, eso no tenemos problema en votarlo. Lo que a nosotros nos incomodaba de desviar de saneamiento era esos 25 millones de dólares dedicados a camiones, contenedores y publicidad. Es decir, camiones circulando por la ciudad, contenedores y más de $1 millón en publicidad. Y en eso hicimos foco y dijimos, bueno, mirá, entendemos que no pueda llegar a 80, por lo menos llegar, aparte yo en estas mismas palabras se los expresaba en la mesa, mirá, no puede llegar a 80.000 montevideanos, bueno, tampoco a 60.000, tampoco a 50.000, tampoco a 40.000, por lo menos llega a 20.000. Fue nuestra última prueba, por lo menos llegaba a 20.000 a 5 barrios. Y agarrar la plata esta de camiones y contenedores, que la puedes pagar con tu recaudación de impuestos, como lo hicieron todos los intendentes históricamente, un camión, un contenedor dura 5 años. Tú no puedes endeudarte a 25, no hace sentido. Una red de saneamiento sí, le dura a la ciudad 60, 70 años. Bueno, te endeudas, lo pagan 5 administraciones y el saneamiento sigue para la gente años y décadas después. Un camión, un contenedor, se vence a los 5 años, no puede estar 20 años pagando. Entonces decíamos, mira, lo último que proponemos es eso, y la verdad, no vimos de la otra parte una capacidad de ceder. En una negociación siempre hay que estar dispuesto a ceder, nosotros estábamos dispuestos a ceder, y eso no sucedió. Realmente nos sentimos como muy poco escuchados en eso, es decir, como que la Intendencia dijo, no, el paquete de 70 millones está cerrado, no tocamos nada de los camiones y contenedores, y yo ahí es donde me pregunto si luce más, ¿qué luce más? ¿Enterrar caños de saneamiento en Villa García o luce más tener camiones recorriendo Montevideo? Porque capaz que luce menos enterrar caños de saneamiento en Villa García, pero se necesita. Allí advertías entonces, y quiero darle la palabra a Eduardo, pero advertías que había como una intención detrás de esto de proyectar, de promover una figura a nivel nacional. ¿De qué estás priorizando? No, pero justamente quiero volver al origen. ¿Estás priorizando lo que se ve más o lo que se necesita más? Recordemos, necesidad básica, insatisfecha de montevideanos. Se pretendía otra cosa, yo creo que más publicitaria de pronto. Sí. Una Queda candidatura. esa sensación. Yo creo que después de 5 planes de saneamiento, con una ciudad 90% saneada,
pensar que en realidad se está postergando el saneamiento para tener un cierto lucimiento, realmente me parece que la historia del Frente Amplio del 90 para adelante, que se dedicó a enterrar caños en el 90% de la ciudad de Montevideo, obviamente demuestra que no hay acá. Es cierto que, a ver, mucha gente nos dijo, esto ha sido hasta debate interno del Frente Amplio en algún momento, decir, bueno, pero esto no rinde electoralmente. No importa, no es esa la idea, no es la idea que rinda electoralmente. ¿Por qué enterramos 90% de caños en Montevideo? Porque entendíamos que lo primero era la salud de la población. No sé si vieron un video de Mariano Arana hoy explicando cómo fue este proceso del principio, pero me parece muy interesante, porque en realidad luego le correspondió a Mariano Arana continuar esa obra que inició el intendente Lanza, primero Tabaré Vázquez y luego Mariano Arana. Y luego tuvo continuidad y luego se acordó con el Partido de la Gente, ¿no? En su momento, cuando se creó el Fondo Capital y se instaló el Plan de Saneamiento 5. Ahora, en mi opinión, está claro que los camiones, aquí yo creo que hay un error de comprensión, aquí hay un cambio del modelo de limpieza. El cambio del modelo de limpieza implicaba transformar 3 barrios, Carrasco, Malvin y Lesica, con el régimen que tienen, no sé, ustedes habrán visto naturalmente, Canelones, que implica el reciclaje en origen, o sea, en el domicilio de la persona. Esto se le dan 2 contenedores, la persona clasifica secos y húmedos, y luego pasa un camión que la Intendencia no tiene, porque la Intendencia tiene camiones para levantar los contenedores que están en la calle. No tiene camiones para ese tipo de sistema de recolección. Que tampoco puede comprar con el actual presupuesto. Bueno, la Intendencia tiene presupuestado la compra de camiones en su presupuesto. Eso está en el presupuesto quinquenal. Más de 500 millones Ese al año presupuesto recauda. quinquenal prevé la compra y renovación de camiones para el sistema vigente, que no se va a cambiar. Pero comienza un proceso de reciclaje, que ahora se aborta, ¿no? Que toca justamente los barrios donde mejor votó la coalición, casualmente. Mirá si habrá interés electoral, ¿no? Porque Carrasco, Malvin es donde mejor ha votado la coalición, donde mejor votó el no. Y sin embargo allí es donde se iba a iniciar este proceso de cambio de lo que tiene que ver con el sistema de transformación. ¿Esto qué alimenta? Alimenta las plantas de reciclaje. Ahí hay 1000 puestos de trabajo para el comienzo de la transformación de este proceso, que luego va a continuar. Pero además se incorporaban contenedores antivandálicos en buena parte de la ciudad. Esto es nuevo, ¿no? Del estilo de las que hay en la ciudad vieja, digamos, en el centro, en la zona del Cerro y otras zonas de Montevideo. O sea que pensar realmente que aquí se buscaba un rédito electoral eliminando la inversión en saneamiento y no entendiendo que esto es un paquete, ¿no? Porque cuando en realidad vos mejorás el sistema de limpieza, son menos la boca de tormenta que se tapan, esto es bastante obvio. Cuando haces piletas para evitar la inundación, mejorás notoriamente la distribución y la recolección de agua para evitar inundaciones. Bueno, es pensar, en mi opinión, una mirada muy estrecha de una concepción que no es la concepción que el BID impulsó. Y en el tema en particular, mirá qué paradoja, en el tema en particular de la publicidad, el BID planteaba $4,5 millones. ¿Y por qué? Porque vos ponés el caño, pero luego la gente tiene que conectarse a ese caño. Y mucha gente no se conecta porque tiene un pozo negro en la casa con un robador. Y por tanto desborda y contamina. Entonces el plan, la comunicación no es para mostrar a la intendenta o al intendente o al que sea de turno o al director correspondiente. La comunicación es una comunicación mano a mano para dirigirse a la gente e incitarla, y eso se hace con exoneraciones, a veces se hace gratis inclusive, para lograr que la gente se conecte, porque de nada sirve que el caño pase y la gente no se conecte. ¿Y a ti te parece bien eso exonera, que eso se financia en buena a 25 medida, los años? recursos. No, pero es buena Entonces, el al saber final eso. de la negociación, la Intendencia asumió la comunicación con recursos propios. De la misma manera que agregó $12 millones, $12 millones más, 2 millones anuales más, y retiró los recursos, no fue suficiente para llegar a un No acuerdo. se abrió, Entonces, discúlpame, que la gente valore, Eduardo, yo creo que de la los gente debe 70 valorar, millones no se abrió nada. en buena medida, Quedó todo igual. debe valorar cuánto valora. A ver, acá hubo técnicos del BID,
Hubo técnicos del Ministerio de Vivienda y técnicos de la Intendencia de Montevideo. Vamos que a son los que dar tienen espacio el al- expertise al- número uno, sí, ¿no? Sí, gracias, así Eduardo. intercambio. No, lo que decía que el primer punto que sugería la Intendencia de votar era votar el préstamo tal cual estaba. Y en el segundo punto decía agreguemos 12 millones de contrapartida. Entonces el préstamo no se tocaba, se votaba tal Arrancó cual en estaba. 120, ¿no? Y sobre un punto que no te referiste, que acordás? me parece muy importante, es si es correcto que esa compra de camiones o esa publicidad, los montevideanos se endeuden para pagarla durante 25 años. O sea, vamos a hacer publicidad un año, 2 No, años, no. pero durante O 20 23 años se va a... Por 20 años se va a hacer publicidad con $1 millón de ¿Y dólares. vos sabés cuánta gente no está conectada en el Paso Molino, por ejemplo? Eduardo, por favor, No, seamos pero serios. realmente. Seamos serios. Se Un ve que no contenedor conocés tiene eso. 3 No conocés. años de vida útil. Un contenedor tiene 3 años de vida útil. ¿Sí? Por eso siempre todas las administraciones, inclusive las del Frente Amplio, siempre lo compraron con que sí. dinero de la recaudación de impuestos. El sistema de Con recaudación recaudación de con impuestos. contenedores lo hizo el Frente No. Amplio. Y lo compraban con dinero de la recaudación de impuestos, como Sí, pero siempre. también se No hicieron necesita un préstamo 400 25. relojos con Acá lo recursos. ¿Hay importante coalición es- en el gobierno, Rafael? En la En ciudad la de oposición Montevideo. departamental, Porque vale decir que el ministro de Ambiente dijo que en Montevideo no había, ¿no? Pero en la última elección votaron juntos. es discutible que haya coalición. Yo ¿Vos creo qué querés? Por el y papel de los ciudadanos. Al no haber gobierno también departamental por parte de la coalición multicolor, es más difícil hablar de una coalición propiamente ¿Que dicha. fue un acuerdo electoral lo de la elección pasada? No, hay una coordinación, hay una articulación, hay un diálogo permanente, es decir, hay algo, pero es diferente la situación de lo que es a nivel nacional, donde efectivamente la coalición ostenta el poder. Sí me parece muy interesante lo que ocurrió con la agrupación Ciudadanos. Y quiero salir del ejemplo puntual, porque creo que efectivamente acá entra la cuestión de la división de cuando un conjunto de agrupaciones conforman un partido versus un conjunto de partidos conforman una coalición. Es diferente la A lógica. ver. Y cuando, digamos, cuando la lógica es en formato de coalición multipartidaria, los partidos tienen más independencia y las agrupaciones dentro de los partidos tienen más independencia, necesariamente. Entonces, hay un cúmulo de situaciones que se vienen dando en este gobierno. En primer lugar, Cabildo Abierto vota junto al Frente Amplio en el Parlamento una ley vinculada a la temática forestal. Ahora es el turno de Ciudadanos, ¿verdad? Dejo aparte el caso del edil en Blanco en Canelones porque creo que es un caso diferente, es realmente una persona. Acá estamos hablando de agrupaciones, de un líder de agrupación que mandata a los ediles de su agrupación justamente y recomienda a todos los ediles de su partido apoyar el préstamo. Y en ese sentido, uno quizá no está tan sorprendido de pensar cuáles han sido las agrupaciones o los partidos que han votado junto al Frente Amplio, en lo nacional y en lo departamental. Cabildo Abierto, que tiene algunos temas ideológicos que comparte con el Frente Amplio, ¿verdad? Y Ciudadanos, que tiene otro tipo de temas, pero que también, es decir, más allá de las temáticas puntuales, de la posición del ministro Peña y demás, creo que hay un aspecto ideológico programático que está de trasfondo y que explica de que, bueno, en este ciclo los apoyos con el Frente Amplio se han dado con Ciudadanos y con Cabildo Abierto. Y decime, creo que no es una casualidad. Está bien, pero el impacto departamental, ¿cuánto puede llegar a desgastar el vínculo de la coalición gobernante a nivel nacional? ¿O cuánto puede incidir en ese relacionamiento? Porque esto, como se dice vulgarmente, gratis no sale. Bueno, a ver, de nuevo, no creo que sea que esto derive en una fractura. Por supuesto que estos elementos necesariamente generan rispideces, pero es también por la misma lógica de funcionamiento de la coalición. Los partidos tienen que mostrar diferencias entre sí, porque además de ser socios en noviembre, compiten en octubre. Una cosa es demostrar diferencias, otra que pueda llegar a interpretarse como que la eventualidad de haber obtenido ese voto podría proyectar a una rival de fuste en la elección nacional. Bueno, esas son consideraciones aparte. Quiero decir, desde el punto de vista de la obligación o de un mandato concreto que tiene que ver, por ejemplo, con la disciplina partidaria, Ciudadanos no tenía un mandato de disciplina coalicional, por así decirlo, de votar el préstamo. Sí hubo un intento de que digamos, la coalición vote departamentalmente unida, pero no aplica un caso como podría ser el de la disciplina partidaria. Tampoco entiendo
que haya habido previamente un acuerdo entre todos los ediles que Bueno, integraban la oposición y que esos ediles luego hayan dicho, se hayan bajado del barco, por así decirlo, ¿verdad? Porque justamente el ministro Peña en general mostró bastante sintonía con este préstamo. No hubo una disciplina partidaria dentro del Partido Colorado. Dentro del Partido Nacional claramente hubo disciplina partidaria. A donde después de Juan López hubiera un díscolo, ya sabía lo que se le venía. Ah, claramente, pero, Un escrache público. pero esa es la lógica del no partido, opera no de la así, coalición. Mirá No, que no, no, que lo en digo del partido. Montevideo no opera así, Vivi. Pero Nosotros- mira, yo te quería hacer una pregunta, Sí. porque en el Frente Amplio dijeron los críticos de la mano de Jason, dijo Pereira el otro día, crearon la mano de hierro y el que se aparta, pobre mano. O sea, vos Bueno, crees- no es un discurso muy de Está barricada. bien, pero ¿no? la pregunta, Dale a López, ¿no? la pregunta es, ¿qué hubiese pasado si hubiese sido ministra de Ambiente? ¿Cambiaba el tema? ¿Vos creés en la disciplina partidaria? Mirá, Porque Peña, yo su creo argumento lo es, yo siguiente. tengo un plan que... Yo te voy a contar cómo funciona departamentalmente en Montevideo el partido, que me parece importante y que viene al caso. Nosotros tenemos una relación, hay una departamental de Montevideo que yo presido, donde ahí coordinamos el trabajo con ediles, con alcaldes, concejales y diputados de Montevideo. Y donde el diálogo es fluido y permanente. Y acá había matices, claro que había matices, porque no todos los ediles piensan igual, pero había algo que los guiaba a todos y que era indiscutible y que era la alerta que prendieron cuando en agosto del año pasado detectaron que esto nos iba a saneamiento. Laura, mirá lo que está pasando. Es decir, esa alerta le sonó a todos los ediles del Partido Nacional, porque nuestro partido cree en equiparar la igualdad de oportunidades para la gente, el punto de partida, esa necesidad básica. Entonces, yo creo que va más allá de la disciplina partidaria. Yo creo que podríamos haber recibido una contrapropuesta de la Intendencia que hubiera hecho que dijéramos, bueno, vamos a acompañar porque se tomó en cuenta, se contempla barrio, se contempla gente. Entonces, Pero ¿qué por hubiera supuesto pasado que si el somos un ministro de grupo Ambiente muy hubiese sido del unido. Partido Nacional? Y tiene que Yo priorizar creo- Sí. la definición de su partido No, si por entendiste sobre la sus postura objetivos de de Peña. elección. Sí, con Adrián, ¿Entendiste? mira, con Adrián tengo muy buena relación, charlé bastante con él. Yo conocía su postura previo a que se hiciera pública, por supuesto. La verdad que la coalición en Montevideo es de conversar mucho. Nosotros nos reunimos, charlamos, hicimos toda la O campaña. sea, para de vos no hay juntos. coalición en Montevideo. Hay una coalición, pero no hay un acuerdo programático. Eso es verdad lo que dice Rafaela. No haber un acuerdo programático. No había cuando nosotros nos juntamos para pelear por el gobierno de Montevideo, nosotros no dijimos, hicimos un programa, pero en ese programa, por ejemplo, el tema de saneamiento no se mencionó porque era obvio. Para nosotros está en la tapa del libro que Montevideo se sigue saneando. Es plan de saneamiento número 6. Digo, no había ni que aclararlo. No había un acuerdo programático que vos dijeras, ah, mirá, ahora ellos no están cumpliendo con una función, porque no somos gobierno. Entonces, esa es la diferencia. Y la postura de Peña. La ¿entendiste? mayoría de los ediles de la coalición votó en un sentido, la mayoría pensábamos igual, de que no se estaba dando la prioridad a saneamiento, y Adrián tenía su pensamiento como ministro de Ambiente, que quizás era un pensamiento más de sector, de tema ambiente por sí solo, y no tanto de departamento. Y creo que eso fue lo que nos diferenció en el pensamiento con Adrián. Adrián pensó en su cartera ambiente, nosotros pensábamos transversalmente lo que necesitan los montevideanos y creíamos que era saneamiento. Me permiten un agregado Quisiera cortito. hacer una Lo que sí observación. hay una diferencia es respecto a la gestión anterior, porque la gestión anterior de Daniel Martínez también precisó un fideicomiso y también tuvo que recurrir a votos Del Partido de la Gente, en ¿no? aquel que había conformado una coalición, un paraguas en común, ¿verdad? Con la concertación, con el paraguas de Sí. la concertación. En ese entonces, esos votos se consiguieron, justamente. En este caso, la oposición estuvo más abroquelada y solamente tuvo un sector con 2 ediles que apoyaron el préstamo. Hay una diferencia con... 5 años atrás. Yo con creo que 5 años. hay una cosa. Primero, se logró además el Fondo Capital, ¿no? El Fondo que Capital, tenía otros claro. recursos asignados y que por suerte generó una enorme cantidad de obras en Montevideo, en espacios públicos, vialidad y todo, que todo están a la vista de todo el mundo. Lo que me parece complicado en el análisis que tú haces respecto al gobierno nacional y departamental es que la política de residuos es una política nacional de residuos, igual que la política vinculada a los temas de saneamiento y demás. Entonces, el ministro impulsa una política nacional que se contradice con lo que vota su bancada, que es la bancada de la coalición, o una parte de la bancada de la coalición, en el departamento de Montevideo. Entonces, ¿cuál es la política pública? La política pública es la que impulsa el gobierno nacional, que tiene que ver, que está alineada
y que ahora de alguna manera queda inviabilizada porque el peso relativo de Montevideo es tan grande que la política vinculada a residuos sin Montevideo prácticamente desaparece. Entonces, yo creo que más allá de la coherencia o incoherencia que pueda haber en algún lado o en el otro, la mirada que importa es la mirada nacional. Luego, el rebote de esa mirada nacional tiene que ver con cómo se desarrollan esos planes en los departamentos, ¿no? Entonces yo voy a agregar una cosa que me parece sustantiva. Hace un tiempo atrás, el presidente de la República anunció que iba a invertir $1.000 millones en saneamiento en todo el país para 124 localidades. Hace pocos días, esos 1.000 millones pasaron a ser el 25%, 280 millones para 24 localidades. Quedan afuera, por ejemplo, La Paz y Las Piedras, que van a caminar en el agua podrida, ¿no? Eduardo, entonces, si es tan importante. Y en los últimos 15 años de gobierno del Frente Amplio, los que no recibieron saneamiento fue por el gobierno nacional, si es tan ¿no? importante Porque esta la inversión OCE, de $1.000 millones importante. en saneamiento, ¿por qué se baja a 250 millones de dólares y se va a un esquema donde, por ejemplo, se va a la potabilización del agua con privados y demás cosas que discutiremos algún día, ¿no? Pero no es el tema de hoy. Ahora, si saneamiento es tan importante para los sectores populares, cosa que yo comparto, me parece que es así, entonces, ¿cómo el gobierno reduce al 25% su inversión en saneamiento? ¿Cuál es la política que va a llevar adelante el Ministerio de Ambiente? No tiene recursos de Montevideo, porque no se votó el plan de saneamiento 6, y no tiene recursos a nivel nacional tampoco. Entonces, de las 100 poblaciones pequeñas y medianas que quedan fuera del plan de saneamiento a nivel nacional, a esa gente, ¿qué le va a decir? ¿Qué se le va a explicar? ¿No? Esa gente va a caminar en el agua podrida, que dice Laura. Bien, bueno, vamos a, tal cual lo dijo Rafael al comienzo, todavía no se verán hoy perdedores y ganadores. Habrá que seguir transitando por este tema más adelante, que en principio le ponemos puntos suspensivos. Sí, también después está pendiente del tema de todo el endeudamiento que hay a nivel de los gobiernos municipales, ¿no? Que también varía mucho en cada departamento y es un tema también interesante. Pero tenemos un consejo para escuchar y después vamos a ir con otro tema, la reelección que está sobre la mesa. Tenacidad, disciplina, trayectoria, evolución. Con la mirada en el mundo, transformamos la uva en uno de los vinos más distintivos de Uruguay. Jiménez Méndez, máxima expresión del terroir. De repente apareció encima de la mesa en todos los debates el asunto de la reelección. Además, lo gracioso fue la forma, porque fue una carta a los lectores. Una carta en... Que después levantó Valenti, ¿no? Claro, Estoy equivocado. Claro, Sí. claro. Fue así, Creo ¿no? que fue algo así. Lo cierto es que No sé quién la el hito levantó, es pero sí fue también, una carta. volvemos a ese concepto, cada tanto aparece el tema, siempre va a aparecer en todo periodo de gobierno el tema de la reelección. Sí, sí, ¿Y nos vos apareció qué con pensás, Tabaré Rafael, de esta cosa cíclica de hablar del tema? Bueno, creo que tiene una lógica entendible. A ver, Ahí vamos a conseguir con Pancho, en esta seguramente. situación en particular, ¿Sos reeleccionista vos? creo que es particularmente entendible. ¿Por qué? O sea, no solo que están, disculpame la interrupción, están largueros bastante y ahora están hablando entre ellos No, sin yo no dije dejar- nada. Hicieron Sí, una sí, paralela, hicieron una paralela. un dialogado. pido Un dialogado. Yo Por busqué Secaki, un por consenso favor, que no logré. No, No estoy logrando los consensos. a ver, todos sabemos que en la actualidad el liderazgo del Partido Nacional lo ejerce Luis Lacalle Pou, Claro. que ganó con mucha claridad la interna y que hoy es una figura sin duda indiscutida en cuanto al líder. Obviamente, con sus niveles de aprobación, que repito, para las lógicas de lo que es las series históricas uruguayas de aprobación de gobierno, inclusive como lo hemos visto también en Telenoche, para una comparación regional sobre el capital político que tienen los presidentes a los 2 años de gestión, tiene un capital político interesante. Por lo tanto, que haya un segmento de los electores del oficialismo que puedan fantasear, por así decirlo, con esa posibilidad, no me resulta descabellado. El primer punto. Esto mismo surgió, por ejemplo, con Tabaré Vázquez, que tenía un rol similar. Tabaré Vázquez en su primera presidencia era el líder indiscutido del Frente Amplio. El líder indiscutido del Frente Amplio. Y también esto estuvo sobre la mesa. Entonces, por allí hay un elemento que es entendible. Ahora, después está el debate sobre
cuáles son los efectos de la reelección sobre la democracia. Pero pará, porque antes de ir a eso, también hay que tener en cuenta que esto no surge en un momento cualquiera, ¿no? Surge después del referéndum de la ley de urgente consideración, donde es prácticamente la misma foto de noviembre y donde la gente que está en el gobierno dice, acá no podemos cometer un error y si no conseguimos una figura de la calidad de la calle Pou, estamos en el horno. Bueno, y en ese sentido, lo que la... O sea, hay un análisis político también en esto. En ese sentido, sin ser infalible, la Es lo que decía Cabildo Abierto. evidencia de la ciencia política dice que cuando hay reelección, siempre hablando de reelecciones en términos de elecciones justas y competitivas, pero claro. cuando está ese mecanismo de la reelección inmediata posible, los oficialismos tienen un poco más de probabilidades de ganar. ¿Un poco más de qué? De probabilidades de ganar. Claro. Eso es, digamos, es una correlación importante. No quiere decir que es el infalible. presidente sale a la cancha diciendo que no está de acuerdo y que ni siquiera piensen en su nombre, Por supuesto. que estos procesos no se reforman con un nombre y apellido. Ahí está. Y eso corta todos los cables. El me parece. presidente lo primero que dijo es que aquí esto ya olvídense porque para la próxima no corre. O sea que si esto se quiere plantear en serio tiene que ser más a largo plazo. Es decir, lo primero que quedó es desactivada la opción de que Luis Lacalle Pou corra como candidato en las próximas La misma elecciones. postura que asumió Tabaré Vázquez en su momento también. Sí. La misma postura que asumió Tabaré Vázquez. Pero en algún Claro, momento un intento se de va a tener que postura. discutir y se va a tener que discutir con un presidente gobernando, porque no vamos a hacer un parate sin presidente para discutir si... O no, o de pronto no O hay una nunca sociedad. se- No, se quizás no hay una justamente sociedad que quiera el presidente dijo que es reeleccionista, pero tampoco por el momento parece ser un tema que, digamos, le quita el sueño. Claro. Entonces, hasta que, digamos, no haya un conjunto de actores políticos que pongan este tema seriamente en discusión, quizá esto termine simplemente en Tormenta de matracas, como Bueno, decía ahí aquel está. dirigente. Bueno, un asunto, digamos, ahí va, de rápido olvido. Lo que es interesante, yo creo, para la discusión pública es si la reelección, como mecanismo, la reelección inmediata, tiene efectos negativos o no sobre la democracia de los países. Ese me parece un interesantísimo La reelección debate. inmediata, es decir. La reelección Claro, dos inmediata. periodos, Porque como reelección Macron inmediata ahora. aquí Como tenemos. Argentina o Brasil. Claro. A mí me parece, ¿vamos a decir algo, Fernando? Sí, claro, Yo sí, le iba a dar la sí. palabra a Santelo Dale. para que no diga que Ah, quiere no, hablar. No, arranca vos. No, recabo. No, No, no se fuiste vos pelee. el que rompió el silencio, dale. Como siempre. No solo el silencio, Ron. A ver, Uruguay tiene el problema, que yo creo que es un problema político grave, de discutir cosas que sabe más o menos cuál es la posición de cada uno, volver sobre temas que ya están. Cuando hay otros temas que son muy importantes, sí que evitamos discutir, sobre los cuales no voy a entrar ahora. Este de la reelección presidencial o de cambios periódicos de la Constitución importantes electorales es uno de ellos. Uruguay, a partir de la Constitución del 18, cambió la Constitución del 18, en el 34, en el 42, en el 52, en el 67 y en el 97 hizo una reforma importante. La Constitución del 97, cuya primera matriz es del 67, pero le cambia cosas en el 97, es la más duradera desde el 18 hasta nuestros días. Y bajo la Constitución del 97 gobernaron todos los partidos. Y no hubo problema ninguno de gobernabilidad. Y el Uruguay encaró un tiempo de crecimiento económico muy importante. Y Uruguay, en plenas crisis sociales y políticas de la región, resistió perfectamente. Y es la democracia ejemplar de la región gracias a esa institucionalidad. Entonces, cuando el sistema político, una carta anónima o peteco, arranca a decir, no, a ver si hacemos la reforma, no tenemos que volver a discutir cosas que ya discutimos, están laudadas, funcionan bien. Vamos a discutir de otras cosas. Por eso no soy reeleccionista en la coyuntura, digamos, reeleccionista inmediata presidencial, y además de todo no soy reeleccionista inmediato como teoría, pero eso es otra discusión. Pero me parece que no podemos centrar el tema en una discusión que está laudada y está funcionando. Hay otros temas para discutir que son muy importantes y es como una noria de volver a discutir cosas que ya están, que no precisamos. Precisamos que el esfuerzo vaya por otro lado. Por ejemplo, la seguridad social, si querés ponerle uno, que es importantísimo. La institucionalidad democrática funciona y funciona bien, dejémosla como está. Bien. Eso es lo que yo creo. Si no Fernando. está roto, no lo arregles. Eso es bien british. Básicamente, ¿no? Si no Muy está bien. roto y funciona, Sí, sí. no lo arregles. Exactamente. No, yo quiero retomar una cosita que se dijo respecto a el por qué sale este planteo, dada la popularidad del presidente Lacalle. A mí me parece interesante y se vincula con algo que decía Rafa respecto al tema de cómo funciona la coalición. La coalición de alguna forma funciona como si fuera un girasol. En el centro está la calle y hay un montón de pétalos.
No hay una instancia en la que los pétalos discutan nada, medio poético, pero me parece que funciona. Pushkin, Está. eso es ruso. Y todos, Pushkin. cada pétalo tiene que ir a negociar con el centro. No, Eso obviamente le confiere una centralidad al presidente que en otros modelos, en los que hay una discusión en mesa política, por decirlo de alguna forma, no es tal. Dicho esto, que quería decirlo con respecto al funcionamiento, cómo se vincula el funcionamiento de la coalición con la popularidad, estoy bastante de acuerdo con Pancho. O sea, si hay cosas como la institucionalidad democrática uruguaya que funcionan bien en comparación, sobre todo con los países de la región que suelen Y en sí también, arrastrarnos, sí y en también, general, sí. Yo no le veo mucho objeto al Después al están asunto. los tiempos del gobierno, ¿no? Porque en definitiva, claro, si vos vas al caso bien puntual de ahora, decís, bueno, pero salimos de una pandemia. ¿Y este gobierno qué reforma va a hacer? Cuando en principio lo de la previsión social ya parece que va rumbo al fracaso, ¿no? Entonces vos decís, ¿le da tiempo al gobierno cuando volvemos a la pregunta original? Parece que todo el tiempo estamos viviendo de elección en elección, Laura. Yo creo que más allá de la pandemia, que es un caso particular, yo conceptualmente con la reelección inmediata no tengo mayores pruritos, conceptualmente. A mí me parece, por ejemplo, en Estados Unidos son 4 años, ¿no? Capaz que 5 y 5. Porque entendés que es un tiempo razonable para Entiendo gobernar. que para hacer transformaciones y reformas a veces puede necesitarse más tiempo, o sea que conceptualmente con la herramienta no estoy para nada en desacuerdo. Sí también entiendo que una reforma constitucional no es pavada y que en todo caso me parece bueno lo que dijo el presidente, que no lleve nombre y apellido. En todo caso se puede votar para a partir de la próxima o lo que fuera. Es decir, me parece que la herramienta puede ser buena para consolidar reformas, pero que hay que ser cuidadosos con tocar la Constitución, como decían tanto Pacho como Fernando. Me gustaría decir una cosita brevemente, que sí me parece un signo de esto que marcaba Pancho, de la buena salud de la que goza la democracia uruguaya, que ninguno de los presidentes en ejercicio haya impuesto ellos mismos el tema de la reelección y mucho menos para el periodo que les tocaría. Claro. Creo que eso es una buena cosa para el sistema político, que los presidentes en ejercicio no se hayan visto demasiado tentados a buscar esa reelección. Un caso hay. Hay un caso, ¿no? Pacheco. Bueno, claro, estoy pensando desde el 84 Después de la en adelante. dictadura, Es verdad, es muy cierto el comentario, justo hablábamos antes de comenzar el programa con... Lo que pasa es que lo que está Pancho atrás, Fernando. que es una Pero cosa- eso está bueno, me parece. Sí, pero lo que está atrás es creer que el presidente tiene mucho peso. Es una lógica muy mediática, muy entendible, pero en realidad en Uruguay el presidente no tiene tanto peso. Es decir, más allá de que el balotaje efectivamente, que es una reforma importantísima a partir del 97, procura dar una legitimidad que sea superior a la de todo el sistema político, y esa es el gran cambio que hay en el 97 en el sistema político uruguayo, el presidente uruguayo no es un caudillo que decide llevarse las instituciones por delante, porque las instituciones y los partidos se lo prohíben, se Ahora, lo niegan. en los hechos no hay reelección, si se quiere. Mirá lo que voy a incorporar. Hay reelección, porque pero en esperando uno. Claro, no, Siempre no, que no, te pero banque el a ver, partido. pero Perdón. permitime. Si vos tenés un modelo presentado, ¿no? Que en este caso lo ejerce el gobierno de la coalición, hay un momento, dentro de unos años, donde vos podés ratificar la confianza en eso que votaste, Claro. y es una forma de reelegir de pronto un modelo. Exacto. Modelo, Ahí va. una persona. Es muy uruguayo. Modelo sí. Modelo sí, persona Por eso, no. perdón, pero de hecho el Frente Amplio le pasó eso. Exactamente. Por ejemplo, tuvo 3 gobiernos. Exactamente. Hasta Claro. que el pueblo Decidió también cambiar. decide cambiar. Exacto. Pero eso es súper uruguayo, porque son los partidos los que son reelegidos en definitiva. Claro. en Y el es gobierno. cualitativamente Supermexicano también. diferente. Sí. Que se reelija un partido. Pero que se ahí reelija a mí el me mismo da una duda. presidente. ¿En esta A última ver, elección Rafael. se eligió partido? Dame- Sí, se eligió coalición. Es Sí, cualitativamente sí, sí. diferente que, digamos, que un partido gane tres veces o 4 veces seguidas el poder que lo gane una misma persona. Sí, Claro. Hay una totalmente. diferencia cualitativa ahí. Porque Bueno, eso ahí no entra el hablamos riesgo de cuánta que... reelección. Yo creo que Acumulación de poder. una... Exacto. Y La, se terminó, ¿no? la 3 o 4 personalización veces del estamos poder. y que claro. justa- claro, que eso- El poder de la reelección de Estados Menem. Unidos, La Estados acumulación Unidos, de uno. que es el caso que ya ha mencionado, Estados Unidos tenía, lo cambia a partir de la elección del presidente Roosevelt, el bueno, entre comillas, el del 32, que es electo en el 32, es en el 36, en el 40 y en el 44, Claro. y el 45 se muere, el 8 de abril del 45 se muere, y es por eso que dicen, no, pará, 4 veces el mismo tipo, no. Y a partir de ahí es Claro. que le hacen 2 y se tiene que ir. Por eso ahora Trump capaz que se puede volver a presentar, porque en realidad no estuvo 2 veces seguidas. Por eso Obama no puede presentarse más, que no le vendría mal quizás, viendo
la edad y la selenidad que puede llegar a estar presentando Biden, ya que estamos, lo tiramos así, vendría muy bien. los dos Obama no estaría mal. ¿no? Respecto a lo que decía Fernando. me parece que hay una cuestión que es de dónde surge, ¿no? Él hablaba un poco de cómo funciona la coalición. Y la centralidad de la calle Pou es muy grande, ¿no? Por algo ha habido reclamos de parte de Cabildo y demás de generar una mesa de diálogo y hasta el momento no se ha logrado. Lo que hay es un mano a mano de cada uno de los líderes de los partidos con el presidente. Lo que me parece que refleja eso, esa famosa carta que fue el disparador, digamos, de esta discusión, que por suerte ya me parece que está como culminando, es que esa centralidad en la figura presidencial plantea una dificultad de relevo, ¿no? ¿Quién releva a esa figura? ¿No? Cuando se ha concentrado tanto en el esquema del girasol que tú planteabas, que reivindico, ¿cuánto de esa centralidad hace que el surgimiento de figuras alternativas sea dificultoso, ¿no? Entonces, a la hora de la siguiente competencia y sin reelección, la pregunta es, ¿quién es la figura que va a lograr aunar o no la coalición? Ya hay nombres, ¿no? Viste que ya hay nombres. No, yo sé que hay nombres, sí, pero... Si mi nombre es solución, no me voy a meter en esa interna. No, desde luego, pero llama un poco la atención también que tan tempranamente empiecen a perfilarse hay nombres candidaturas. y hay encuestas también, ¿no? Claro, Claro, candidaturas y respaldos, apoyos. comprometer en fin, a nadie, y pero hay encuestas. nombres y hay encuestas. Entonces, yo creo que si el esquema hubiera sido de menos, por decirlo de alguna manera, de menos presidencialismo, de menos centralidad del presidente, quizá hubieran surgido otras figuras de un peso importante. Yo leí el otro día una nota, que no sé de qué medio de comunicación, no recuerdo, haciendo referencia a todos los respaldos que uno de los que obviamente está en la vuelta, que es Álvaro Delgado, tiene en materia de diputados, intendentes y demás, y uno queda con la sensación de que es una nota diciendo, acá está, ¿no? Este es el candidato. No, yo no estoy de Ahora, acuerdo ni con no sé, Eduardo ni con no sé a quién está Fernando. dirigida esa Quiero nota, decir. ¿no? Quisiera saber, esa nota, alguien la escribió para alguien. Igual ahí ¿no? hay un tema que tienen todos los partidos, ¿no? Porque el Frente Amplio también le ha costado el tema de la renovación, el Sí, Partido claro. Colorado ni que hablar, bueno, y ahora Pero esto para- va en la misma Para línea. la circunstancia particular de una coalición de gobierno novedosa en un formato distinto, donde había partidos que son autónomos, como tú decías, el escenario pico a pico y no redondilla, para llevarlo a algo de truco y no una, Muy y no un bien, girasol, muy bien. una Sí, cosa- no girasol. una Era cosa- mucho más poético una cosa el girasol. poética tú perdoname. rusa. Salió con el truco, bueno. con el Mucho más truco. poético. La cosa pico a pico es muy importante porque es el presidente el que tiene la legitimidad popular por encima de todos los partidos, el que marca el ritmo. Por lo menos la primera vez así debía de ser, para marcar, creo yo, ¿no? Para marcar los lineamientos generales de la coalición. Después eso se puede ir funcionando de forma distinta, pero vos no podés dejar, siendo presidente, en un esquema novedoso, que funcionen los partidos como puedan funcionar parlamentariamente, porque eso le quita poder al Ejecutivo cuando tiene un énfasis reformista importante. Bien. Ese es el matiz que pongo. No digo que no exista el girasol. Pero o el pico modelo, pico. el modelo es ese. El modelo es ese. Yo no, Pero no para mí me estoy parece diciendo bien que el esté modelo mal. ahora, a eso voy. No estoy diciendo que esté mal, me No, parece. él decía que está mal. Entonces estoy en contra de él para Yo variar. no dije que esté No, mal. no, pero tampoco dijo que yo estuviera dije que mal. genera- Lo que dijo que genera- presentaba genera- problemas de recambio. Que no problema de recambio, claro. No te quiero aburrir, Rafael. ¿Ahí está de acuerdo o Con no? la No, misma no tanto, pregunta de siempre. Aquella, ¿por qué en los gobiernos departamentales hay reelección y a Claro. nivel nacional no? eso es Te lo he pedido 1000 veces, ¿no? Claro. Pero un titular de eso. El departamental es un poco más parecido a la lógica norteamericana. Claro, ¿no? Ahí exacto. tenés la reelección inmediata. exacto. Aunque también ahí sí podés Volver. descansar y volver. También. ¿no? Y efectivamente, a nivel departamental está asociado. Cuando el intendente Anda bien. busca la reelección, Gana. está asociado. No gana siempre, pero, Pero el se 90%. incrementa. Más Es chance. probabilístico el asunto. Tiene más chance. Sí, Si no sale diputado. Pausa y seguimos. A propósito de estos temas de la reelección, después venimos con lo de Francia. Un batacazo, si se quiere, en el último tramo de Emmanuel Macron. Bueno, un presidente joven y reelecto. El debate sigue. No, siempre, sí, cada vez estamos una en la cosa. tanda debatiendo. Un presidente joven y reelecto. Y creo que son dos elementos importantes, ¿no, Rafael? Sí. Lo de Macron. Estamos hablando de Emmanuel Macron, la reelección en Francia. Es una campaña además poblada de todo lo que puedan llegar a ser circunstancias adversas, un posicionamiento ante la guerra de Ucrania que era necesario.
los propios condicionamientos que él tuvo que decidir en el marco de la pandemia, fue muy rígido allí. Un resultado importante, relevante para Europa, ¿no? Obviamente, Alemania, Francia son seguramente los dos pesos más pesados de Europa, y había claramente, si bien Marine Le Pen se desmarcó mucho de sus pasadas conexiones con el gobierno ruso de Putin, evidentemente eso fue un tema de campaña muy relevante. Y era mucho más incierto cuál podía ser el desenlace con una eventual victoria de Le Pen. Acá hay dos lecturas de esta elección que tiene, la verdad, muchísima cosa interesante. La primera es victoria clara en términos de diferencias. Imagínense acá un balotaje por 16 puntos. No es un escenario muy imaginable. Después venimos de una contienda binaria que se definió por un punto y poco, y un balotaje que se definió por un punto y poco también. Por lo tanto, en términos de victoria es una victoria clara. Pero en las miradas de la película, Daniel, como siempre hablamos, con la extrema derecha creciendo. A ver, Jean-Marie Le Pen en 2002, en un balotaje donde toda la izquierda fue a votar en masa por Chirac, candidato conservador, perdió una relación de 8-2. Después Marine Le Pen, el segundo balotaje que disputa alguien de la familia Le Pen, la pasada, 2017, perdió 2-1, ya, más o menos en términos electorales. Y ahora es una diferencia más corta. Y además deja, en términos de la sociología electoral, un panorama realmente de algunas segregaciones del electorado muy relevantes. En primer lugar, Marine Le Pen ganó en los estratos de menores ingresos. Marine Le Pen ganó entre los obreros. Marine Le Pen ganó en varias zonas deprimidas, zonas industriales deprimidas, zonas rurales también. Había un estudio por allí que decía que Marine Le Pen votaba mejor a medida que las localidades están más alejadas de las estaciones de trenes, por ejemplo. Es decir, hay una periferia, una ruralidad allí francesa, donde la hipótesis que predomina entre los analistas es que, bueno, los frutos de la globalización en Europa han llegado en forma desigual a la población, y esos sectores donde la globalización evidentemente ha generado pérdidas, más pérdidas que ganancias, bueno, están volcándose por opciones alternativas al convencionalismo. Después, por supuesto, además quedan muchos temas que Pancho sabrá también, que tienen que ver con la absoluta catástrofe que ha sido estas últimas dos elecciones para las dos grandes fuerzas tradicionales francesas, ¿no? Partido Socialista y los republicanos. Pero eso no está muy asociado también el resultado de la elección en definitiva a la imagen que tiene Macron, que justamente uno de los objetivos del debate ahora, la semana pasada, era sacarse esa imagen de Lord francés y gobernar para las élites. Y en definitiva el resultado de cómo votaron parece estar más asociado a individual y no partido. No sé si te da esa sensación. No, o sea, sin embargo, el voto por Macron, como decía, está bastante bien identificado y predomina notoriamente en ciertos segmentos que sobre otros. Es decir, las personas de mayor nivel educativo votaron pero por masivamente eso, porque tiene una figura de Lord de Lord francés. Bueno, ahí hay todo un tema que es, claro, la discusión de la imagen de lo popular. La imagen de lo popular, por así decirlo, bueno, hay ciertas cosas que, digamos, para segmentos relevantes del electorado francés, la defensa de lo popular no está asociada a las opciones como Macron, sino más a opciones como Le Pen, o del otro lado del espectro, una opción como la de Mélenchon, que fue el tercero por un solo punto en la primera vuelta. 4 minutos en el 4, perfectamente podría llegar a ser el título de una sección, que es el cierre ya. 4 en el 4, 4 minutos. Uno para Pancho, vos. tenés uno ya. Para mí. Dos cosas. Primero, lo que decías en cuanto a la descripción de la votación es muy parecida, salvando ciertas distancias, al Brexit de 2016 en Gran Bretaña, que los lugares donde termina ganando el Brexit son parecidos a los que Marine Le Pen vota mayoritariamente en Francia. Por tanto, allí hay una comparación interesante para hacer en torno a la globalización, a los que quedan por fuera, etc. Uno. Dos, no termina acá esto. Hay una elección legislativa, ya Mélenchon está procurando ser primer ministro, en fin. Y esa elección legislativa es clave para ver si tiene mayoría también en el Parlamento, el presidente de la República, le que permita llevar adelante su programa de gobierno. No lo tengo tan claro, no es tan evidente. Tercero, el crecimiento, como tú decías, de, digamos, el campo nacional o la extrema derecha, que ver cómo se llama, pero que es muy notorio y con crecimientos en cifras absolutas. La diferencia que tú mencionabas en el año 17 eran 10 millones de votos de diferencia entre un y otro, ahora son 5 millones de votos nada más. Este presidente gana con 58%, pero hay un tercio del total de los inscriptos para votar que o se abstienen de votar o votan en blanco. Un tercio del total, es un montón en Francia en su historia electoral.
Y finalmente yo creo, y ahí es una cuestión personal de opinión, después de toda esta descripción, que va a haber un cuarto round, que es un tema social muy grave. Es decir, Macron es electo contra la extrema derecha, no necesariamente convence, era votar lo menos malo, y creo que en ese sentido va a tener un problema muy grave social y económico, pero sobre todo social. Yo creo que esto termina mal. O sea, termina mal no, pero así como hubo los chalecos amarillos, va a haber otro problema rápidamente, antes de fin de año. Ok. Santulo. No, a mí me parece interesante, cuando hablaban de Mélenchon, cómo se distribuye el voto de Mélenchon en la segunda vuelta. Y hay una parte importante del voto que va, mayoritariamente va a Macron. Hay una parte importante que dice, no contesta, es casi un 40%, pero hay un 17% que va a Le Pen. Lo cual no deja de ser llamativo viendo el perfil que tenía Mélenchon. No tengo una respuesta. Lo que sí digo es que algo de eso, y capaz que me pegan por esto, ocurrió también en Uruguay cuando hubo un traslado de votos del MPP a Cabildo Abierto en la última elección. No tengo una teoría que explique nada de esto que estoy diciendo, obviamente. Tal cual. Muy bien. Yo creo, a mí me generaba más cercanía Macron que Le Pen, porque la verdad que las consideraciones más de ultraderecha no eran algo compatible con mi manera de pensar, por lo cual en el resultado veo algo positivo de que se pueda seguir con una Francia más integrada a Europa y que atienda mejor lo que es el gran drama de los inmigrantes. Y bueno, que habrá que ver cómo camina, porque también Macron en el momento de la pandemia no supo, y ahí estoy de acuerdo con Pancho, contener las necesidades de la gente de salir y fue muy duro en esa parte también. Eduardo. Yo creo que primero me parece que yo ya leí un artículo de alguien que decía que Europa respiró, digamos, cuando ganó Macron, porque en realidad la mirada de Le Pen era bastante anti-europeísta y por tanto había una preocupación general. Creo que también la salida de Merkel, ¿no?, dejaba un vacío, ¿no?, de liderazgo en Europa, que no sé si Macron podrá o no ocupar. Tengo dudas respecto a eso. Ahora, me parece preocupante cómo a nivel de los estratos sociales se vota, ¿no? Eso me parece que es una preocupación que puede anticipar lo que decía Pancho referente a conflictos sociales latentes, ¿no?, que se expresaron en su momento, que pueden volver a expresarse, de sectores que no han sido beneficiados por la globalización y por tanto optaron en este momento por votar una opción de ultraderecha que, a ver, no podemos comparar con lo que fue el ascenso de Hitler en su momento, ¿no? No quiero hacer esa comparación que puede ser exagerada, pero lo cierto es que también las opciones de ultraderecha se han apoyado muchas veces en los sectores llamados populares, digamos, como él mencionaba, obreros y demás, que terminan apoyando una opción de ultraderecha, ¿no? Me parece que hay una carencia de representatividad de quienes en realidad representan los intereses de esos sectores y seguramente el fenómeno de inmigración y demás ha estado también muy presente en una Europa donde esto es un problema en todos los países, ¿no? Y para darle la razón a Pancho al final y que se vaya contento, también un 28% más o menos que no fue a votar, ¿no? O sea, eso también habla de un 28 descontento. que no fue a votar y 5 que fue a votar en blanco. El total 33 del total, que es un montón, ¿eh? Bueno, no te contento, te estamos dando toda la razón. Puede tener, Javier, tu pronóstico. Está siendo líder de opinión. Sí, Ya está. sí. Ahora que escribe libros, Claro, lo tenemos hay que acá. escribir Ahí está, ahí va. Adquirió un nuevo estatus con el libro. Aprendí. Claro. El libro se debe poner así. Bueno, muy bien, hasta aquí. Dicen siempre, ¿no? Y yo además afirmo, estoy de acuerdo con eso. A la gente mucho la opinión de los conductores no le importa, esa es la verdad, tenemos que ir moderando. Sin embargo, me voy a permitir algo personal. Estoy seguro que si hoy hubiéramos repartido aquí entre todos un cartel que dijera simplemente repudio, todos estaríamos coincidentes. En cuanto a esa acción totalmente desproporcionada del canciller turco, que vino a una democracia que tiene sus características tan beneficiosas. De hecho, hablamos de particularidades de otros regímenes y es otro momento para reivindicar lo bueno que tenemos. Y de repente nos encontramos con esta bofetada en el rostro ciudadano. Así que bueno, vale la pena reconocer al pueblo armenio, ¿no? En ese sentido, que se mantuvo con todo su talante. Y a Uruguay, que fue el primero. El primer país en reconocer, hace 107 años fue el primer país en reconocer el genocidio armenio. Y esto inaceptable y repudiable. Bueno, nos vemos el lunes.
Llegamos al final. Que pase muy bien. Buenas noches. Chau, chau.